Hoy, esta mañana, vamos a reflexionar un poquito en San Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. Palabra de Dios. Aquí el Señor nos está invitando a que nos neguemos a nosotros mismos, a que renunciemos a nosotros mismos y lo busquemos a Él. Nos dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la hallará. El Señor nos está invitando aquí a que primeramente que nos neguemos nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Reconocer que nuestra vida no nos pertenece, que nuestra vida es de Cristo, que es de Dios en nuestra vida, porque Dios nos formó, Dios nos hizo. Entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestra condición de hombre viejo, negarnos a nuestros placeres, negarnos a aquello que nos aleja de Dios, aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Muchas veces lo que más cuesta en esta vida es reconocer que tenemos que cambiar de camino, es reconocer que tenemos que buscar al Señor. Cargar nuestra propia cruz, nos dice: carguen con su cruz, cargar con nuestra propia cruz. ¿Qué significa esto, hermano? Muchas veces decimos: cargar con la cruz es la esposa, que tengo que aguantarla, o el esposo que tengo que aguantarlo, porque es así. No, eso no es nuestra cruz. Nuestra cruz significa quitarnos aquello que nos hace daño. Nuestra cruz significa sacrificio, porque la cruz en ese tiempo significaba sacrificio, y fue un sacrificio que Cristo quiso llevar porque nos amaba. Entonces nosotros llevemos este sacrificio de cargar con nuestra cruz para amar al prójimo, para amar a nuestra esposa, para amar a nuestro esposo, para amar a nuestros hijos, para amar al vecino, para amar a todos, hermanos. La cruz significa que vamos a cargar con aquel sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Bueno, a nosotros nos cuesta dejar las cosas de la vida. A nosotros nos cuesta dejar la borrachera. A nosotros nos cuesta dejar aquello que nos da placer. A nosotros nos cuesta dejar a los hombres que son infieles, nos cuesta dejar de mujeriar. Pues esa es la cruz que vamos a cargar. Ese es el sacrificio que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque amamos a Cristo, porque nuestra vida no nos pertenece, porque nuestra vida es de Cristo. Si es que esa es la situación. Negarse a sí mismo significa rendir nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Ese es negarse a sí mismo. Reconocer que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que nuestras vidas son de Dios, están destinadas a servir a su propio prójimo, a servir a algo superior, que es el amor de Cristo. Qué bello es, hermano, negarnos a nosotros mismos para aceptar la voluntad de Dios. Es que hermano, eso es negarse a sí mismo. Ya les dije, cargar nuestra cruz significa sacrificarnos, pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y ya les dije allí lo que es negarse a sí mismo, hermano. Negarse a sí mismo, como les decía al principio, es rendir nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ese es negarse a sí mismo, hermano. Hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué me niego a mí mismo ahí? Porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Estoy sirviendo a Dios. ¿Y cómo lo voy a servir? A través del prójimo, hermano. A través del prójimo. Así es como lo voy a servir. Porque, como les digo, hermano, yo no puedo servir a Dios si no me niego a mí mismo. Porque el viejo hombre que tengo adentro quiere los placeres con los que disfrutaba antes. Pero yo me voy a vestir con ese traje nuevo. ¿Por qué? Porque ese traje viejo lo estoy negando. Estoy negándome a mí mismo.
y quiero tener un traje nuevo para servirle a Dios. Como les decía, la cruz es un símbolo de sufrimiento, vergüenza y a veces de ejecución. Porque, hermano, miren, cuando en nuestras cruces algunos tenemos nuestros pecados, hermano. Somos borrachos, somos mujeriegos, somos chambrosos, chambrosas, son criticonas. Bueno, pero cuando nosotros cargamos con la cruz, todo eso nos estamos sacrificando porque ya no queremos ser igual, porque queremos vivir diferente, vivir para Dios, vivir para ayudar al prójimo. Y hermanos, seguir a Jesús, eso es grande. Seguir a Jesús solo es un acuerdo intelectual o profesión verbal. Significa vivir una vida que refleje sus enseñanzas. Vivir, hermanos, para que la demás gente vea que Cristo mora en mí. Eso significa seguir a Jesús, hermano. Que la gente vea que Cristo mora en mí. Que la gente vea que yo sigo a Cristo. Que la gente vea que ya no soy el mismo hombre de antes. Y no para bienestar propio ni para vanagloria propia, sino para gloria y honra del Señor. Que vean que el Señor me ha cambiado. Que vea que el Señor ha hecho su obra en mí. Hermano, yo te invito esta mañana a que te niegues a ti mismo, que cargues con tu cruz y que sigas al Señor. Los apóstoles siguieron al Señor, cargaron con sus cruces, se negaron a sí mismos. Ellos eran pescadores, cobradores de impuestos, bueno, de todo había, pero se negaron a sí mismos y siguieron al Señor. Pues ese es el ejemplo que nos están dando, que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y seguir al Señor. Qué bonito es cuando alguien dice, no, hombre, ese hombre era así y cambió. Miren, hermano, yo, como les he dicho tantas veces, no soy el hombre perfecto, pero lucho mucho, lucho bastante por tratar de cambiar. Lucho bastante para que se vea que el Señor mora en mí. Fíjense que una hermanita dice que me habló enfrente de otra hermana, y cuando yo me fui dice que la hermana le dijo, usted le habla a ese hombre, si ese hombre es un pedante, es un grosero, ese hombre es aquí, es allá. Y le dice la hermana, usted lo conoció antes, ojalá lo conozca hoy algún día. Hermano, no es mérito propio, el Señor ha hecho la obra en mí, pero yo ¿qué? Tuve que disponerme para aceptar la voluntad del Señor. Yo te invito que esta mañana tú te dispongas para aceptar la voluntad del Señor. Tú te dispongas para cargar con tu cruz y para negarte a ti mismo, para que cargues con tu cruz, negarte a ti mismo y more el Señor en ti. Y sigas al Señor haciendo la voluntad del Señor, porque vive mejor. Si nosotros viviéramos como el Señor quiere, seríamos los hombres más felices del mundo. Pero tenemos que poner de nuestra parte, negarnos a nosotros mismos. Tenemos que seguir al Señor, cargar con nuestra cruz y seguir al Señor. El Señor cargó con la cruz de todos nosotros. Nos dio una muestra del amor. Él se sacrificó por ti, pues sacrifícate tú hoy por Él. Sacrifícate dejando todo lo malo que tienes en tu vida para hacer todo lo bueno que te da el Señor, y tendrás un gran privilegio ante Dios. Tendrás una morada eterna por la cual estás luchando desde aquí al seguir al Señor, al negarte a ti mismo. Yo te invito esta mañana, hermano, a que sigas al Señor, a que te niegues a ti mismo y que sigas a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Señor y Salvador. Sigue al Rey de Reyes, niégate a ti mismo y serás feliz en esta vida, y estás luchando para gozar de la vida eterna, para que puedas tener